me fueron a hospitalizar. El doctor le dijo a mi mamá esa vez, ¿no? Le dice que si no pasaba esa noche, pues ya no se podía hacer nada. Me dormí y empecé a sentir mucha tranquilidad. Se ve esa famosa luz, ¿no? Esa luz que es muy brillante, pero te hace sentir muchísima paz. Ya nada, como que nada te duele, nada te preocupa. Recuerdo que escuché una voz masculina, que me decía, ven, no te vayas, pero se iba acercando poco a poco. Se me hizo tan cálida que yo seguí. Murieron y regresaron del más allá para contar su experiencia. Lo que vieron podría comprobar la existencia de la vida después de la muerte. Son impresionantes los testimonios que aseguran haber visto un túnel con una brillante luz al fondo, seres queridos fallecidos que les dan la bienvenida, hermosos escenarios, ángeles e incluso a Dios. Las experiencias cercanas a la muerte en muchas ocasiones vienen acompañadas por sucesos misteriosos o hasta paranormales. Tal es el caso de Paulina Bernal, quien debido a una enfermedad estuvo al borde de la muerte cuando ella apenas tenía 7 años. Ella aún recuerda voces que le decían que no tuviera miedo en medio de una inmensa paz que la rodeaba, mientras se encontraba envuelta en luz. Durante su estadía en el más allá, su madre desconsolada perdía toda esperanza de vida para su entonces pequeña hija. Pero una misteriosa enfermera apareció de la nada para brindarle consuelo, auxiliar a Paulina y le comentó que aún no era su tiempo. Lo más extraño es que aquella enfermera no pertenecía a ese turno y mucho menos al hospital. Podría haberse tratado de un espíritu que la estaba acompañando y la ayudó para regresar a la vida. Fue una enfermedad cuando tenía yo aproximadamente 6-7 años. Se complicó una infección y realmente fui a dar hospitalizada. Ya era demasiado volver el estómago, ya estaba yo me decían que ya estaban los líquidos, ¿no? Me desmayaba constantemente y eso mismo, bueno, me fueron a hospitalizar. El doctor le dijo a mi mamá esa vez, ¿no? Le dice que si no pasaba esa noche, pues ya no se podía hacer nada. Lo único que recuerdo fue que en un momento me dormí y empecé a sentir mucha tranquilidad. Se ve esa famosa luz, ¿no? Esa luz que es muy brillante, pero te hace sentir muchísima paz. Ya nada, como que nada te duele, nada te preocupa. En ese momento recuerdo que escuché una voz masculina que me decía, ven, no tengas miedo. Se me hizo tan cálida que yo seguí. Posteriormente recuerdo que al estar viendo esa luz y estar sintiendo toda esa paz, muy a lo lejos empecé a escuchar otra voz, y esa otra voz era femenina, ¿no? Que me decía, ven, no te vayas, pero se iba acercando poco a poco, al punto en el que yo empecé a ver que esa luz como que se fue oscureciendo, se fue haciendo más pequeña. Cuando abro los ojos, recuerdo ver a una enfermera que tenía una mano en mi frente y otra en el pecho y estaba repitiendo como una especie como de oración, algo así. Y mencionaba que no me fuera, que mi mamá me necesitaba. Yo veía a mi mamá llore y llore, ¿no? En ese momento ya fue cuando reaccioné y la enfermera me dijo, no te tienes que ir, ¿no? No es tu momento. Se dice que a lo largo de nuestra vida tenemos 3 experiencias cercanas a la muerte y que nosotros elegimos hacia el libre albedrío en cuál irnos, pero va a haber 3 momentos en nuestra vida donde tenemos una experiencia cercana, ¿no? Todos los seres humanos. ¿Por qué se regresan? Porque ellos deciden que todavía no es su tiempo, que tienen cosas pendientes. Ahora, ya cuando pasan estos 3 eventos, ya se tiene uno que ir. Siempre tienes como tu límite de vida, ¿no? Pero puede ser un accidente, puede ser alguna enfermedad, incluso algún momento donde te iban a atropellar y por algo tu ser, acuérdate que tenemos un ser espiritual muy sabio,
que aunque en nuestra cabeza no asimilemos lo que va pasando con nuestra vida, nuestro ser sabio sí sabe qué momentos en específico son los que podríamos llegar a morir y si estamos preparados para hacerlo. Entonces sí hay una conciencia a nivel espiritual que decide cuándo irse. Solo recuerdo que mi mamá en ese momento me abrazó, la enfermera se dio la media vuelta, yo me levanto de la cama y fue así de, tengo hambre, tengo mucha hambre, ¿no? Le hablo al doctor y ya el doctor esa vez dijo, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué le hicieron? ¿No? Pues mamá, es que vino la enfermera y vio que, que no reaccionaba y empezó a hacer oración. ¿Qué enfermera? Pues una así, bajita, así. No tenemos ninguna enfermera así, ¿no? Entonces mamá la buscaba y la buscaba, la enfermera jamás apareció. Resulta que nunca hubo una enfermera con esas características, lo que había habido era un enfermero. Y bueno, fue una experiencia fuerte porque a partir de ahí fue como que un parteaguas. Yo creo que pudo ser más bien un ángel destinado a cuidarlo a ella. Sí, hay muchas historias sobre la planchada que se aparece, pero es en ciertos hospitales y ahí sí estás hablando de un fantasma que aún después de muerto decide seguir ayudando y prestando servicio a los enfermos. Pero aquí en este caso en específico, yo me inclinaría más a pensar que fue una intervención de algún ángel o algún ser espiritual para regresarle las ganas de vivir. Sí, realmente fue hermoso, porque así como se ven seres de luz, también se ven seres de bajo astral, ¿no? Me ha tocado ver cosas fuertes, me ha tocado ser agredida por poltergeist. Tengo mis niños que ellos también tienen este don y en alguna ocasión me tocó el presenciar cómo estaban agrediendo a mis niños y yo amanecer con rasguños, moretones, toda esta situación, ¿no? En ese caso pues sí es complejo, es difícil, es fuerte, pero también tiene su lado hermoso porque al final de cuentas es esa situación de que hay más allá de esta vida, ¿no? Que realmente no se acaba, no existe una muerte, más bien hay algo más. Eso pasa muchísimo en los casos cercanos a la muerte que regresan con algún tipo de habilidad especial que les es dado por haber pasado. Hay quien regresa siendo vidente, quien regresa siendo medium, quien regresa con ciertos dones psíquicos o simplemente con premoniciones, porque al haber estado en el umbral se traen como un recuerdo o un cierto aprendizaje en su energía que les hace desarrollar ciertas habilidades. ¿Te dijeron los médicos cuánto tiempo te fuiste? A mamá le comentaron que posiblemente decían que había sido cuestión de segundos, porque mamá decía, es que no reaccionaba, yo empecé a hablar y llegó esta enfermera y ya de repente ya reaccionó. O sea, mi mamá lo que me comentó fueron segundos lo que pasó esto. ¿Quién crees que haya sido esta enfermera? No lo sé, la verdad ni idea. Yo, a mi interpretación, un ser de luz, ¿no? Que a final de cuentas llegó a ayudar, llegó a, de alguna manera, atender la oración de mi mamá, ¿no? Que era la que en ese momento estaba angustiada. Cuando tú te encuentras en este lapso de muerte, ¿cómo te sentías? ¿Qué más llegaste a ver? Ves, solamente recuerdo que vi luz, pero sientes paz, mucha paz. Es que es una luz brillante, realmente no hay una comparación. Es una luz cálida pero brillante y te inspira muchísima paz. Es como si de repente flotaras, llamémoslo así. Es hermoso, porque de verdad es como si te desconectaras de todo lo que en algún momento, o en ese momento te está generando dolor, preocupación. Simplemente lo sueltas y avanzas. ¿Tú qué crees que haya sido el lugar donde fuiste? Me supongo que ha de haber sido ese famoso lugar al que muchos llaman dimensión, ese otro lugar donde trascendemos, pero que a final de cuentas tenemos que ir, ¿no? Esto es una trascendencia, esto es el aprender cosas aquí y llegar a ese punto, que a mí no se me hizo, por lo menos ese espacio no se me hizo feo. Se me hizo muy hermoso. Mucha gente le tiene miedo a la muerte. Desde mi punto de vista, eso fue hermoso. Fue muy, muy hermoso.
¿Tú estás convencida de que el día en que tengas de partir vas a ir a ese espacio? Esperemos que sí. Yo digo que sí. Yo digo que a final de cuentas todos partimos hacia ese punto, nada más que muchas veces nos aferramos a las cosas de aquí. Y eso es lo que nos impide irnos tranquilos, en paz, en amor. Y la verdad es el aprender a soltar. Tal vez en ese momento tenía esa disposición de soltar todo y por eso no me fue una experiencia traumática. Te puedo decir que fue hermoso y lista para lo que siguiera. Fue bonito. Yo creo que todos en cierta medida tenemos ciertas cosas por las que tenemos que pasar en nuestra vida, cierto aprendizaje, cierto disfrute, y pues la vida se nos dio para algo en específico, aprender y venir a ser felices. Y si no lo hacemos de esa manera, pues entonces no tendría sentido. Y yo creo que si te están regresando es porque tienes que dejar tu huella en este mundo. Pues no le tengan miedo a la muerte. Todo esto es maravilloso.